ya nos encontramos junto a nuestro columnista de politología, el politólogo Álvaro Olmedo, para tratar de entender un poco lo que sucedió en la jornada de ayer en las elecciones bonaerenses, en las cuales el actual gobernador, Axel Kicillof, venció, o al menos así parece, todo lo indica, por 13 puntos a La Libertad Avanza. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo está? Buen día, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué análisis podemos hacer a priori de estos primeros números que estamos teniendo en la jornada de hoy? La elección de la provincia de Buenos Aires, de algún modo, es la batalla de Stalingrado de la Segunda Guerra Mundial. Esto es fundamentalmente por el volumen del que estamos hablando. 14.300.000 electores estaban habilitados a votar. Esto significa aproximadamente un 38% del total del electorado de la Argentina. Además, esto, teniendo en cuenta la fecha de la que estamos hablando y que estamos a 45 días del 26 de octubre de las elecciones generales para diputados y en algunos casos para senadores, esta elección sin duda alguna va a irradiar un efecto muy fuerte sobre todos los distritos. De manera que es muy significativo el peso específico que esto tiene en la contienda electoral. Acá no era poco lo que se estaba jugando. El mismo presidente había dicho, esto es liberalismo o kirchnerismo. El liberalismo del que hablaba el presidente es un neoliberalismo cruel, es un neoliberalismo que había retirado al Estado de todas las decisiones que hacían al bienestar de las personas, había dejado que el mercado decida e inclusive había impuesto un estilo que tiene que ver con la violencia, con el odio, con el maltrato a los jubilados, dándoles sistemáticamente palos, destratando, descalificando, inclusive a los discapacitados. Y del otro lado estaba el otro modelo, que con gestión procura una sociedad más justa, que procura un Estado presente allí donde el mercado está ausente y que procura también un diálogo desde la racionalidad, aun cuando los fondos a la provincia de Buenos Aires, igual que a muchas provincias, les son restringidos, les son denegados. Y los bonaerenses, frente a estos dos modelos, frente a estos dos estilos de conducción, han tomado una decisión, y es una decisión, como vos decías, muy fuerte en términos porcentuales. Estamos hablando de un 47% contra un 33 y pico por ciento. De manera que las cifras son contundentes, son elocuentes y están hablando. Bien. ¿Cree entonces que a priori es un voto castigo para Milei, más que resignificar la gestión que hizo efectivamente Axel Kicillof? Hay de todos los componentes. Está buena la pregunta porque esto nos lleva a un análisis más profundo. En elecciones, sobre todo de esta dimensión, es imposible pensar en una monocausalidad. Acá hay una multiplicidad de variables que convergen un día determinado. Uno de esos elementos tiene que ver con estos maltratos a los que yo hacía referencia y con este hartazgo de los ciudadanos que no solo advierten que son maltratados, sino que los resultados económicos son malos. Por otro lado hay una gestión de Kicillof, por otro lado hubo una unidad del peronismo que con mucho esfuerzo logró sostener y que se presentó de cara a la sociedad como una alternativa distinta. Ayer el mismo Kicillof lo decía, hay un camino distinto y hoy empezamos a recorrerlo. Esto hace referencia a los posicionamientos con los que ha quedado uno y otro de cara al 2027. Bien, y pensando en la incidencia que puede llegar a tener esto dentro de las fuerzas que se reúnen dentro del Congreso Nacional, ¿qué le parece a usted? Bueno, hay que ver en primer lugar cuál es la decisión y cuál es el corrimiento que está dispuesto a hacer el propio Milei. Me parece y me da la impresión que Milei tiene problemas de comprensión y problemas de conducción. Los de comprensión los pudimos advertir ayer en su discurso. Él dice, vamos a realizar una profunda autocrítica, y a renglón seguido dice, no nos vamos a mover ni un milímetro. Por el contrario, vamos a profundizar más rápidamente este modelo, este rumbo económico.
sin advertir que justamente no fue votado porque hay una disconformidad con los resultados de este modelo económico. Tiene otros problemas internos muy graves, asociados inclusive con la corrupción en el corazón de su propia estructura, problemas que se podrían resolver o se podrían armonizar con liderazgo, pero Milei claramente no es un líder político. Y hay otro problema mucho más invisible, pero mucho más profundo, que es saber y pensar qué es lo que va a proponer, por no decir imponer, el bloque de poder, el establishment. Es decir, mientras nosotros hoy estamos hablando acá, el establishment, el sector fundamentalmente que representa a los grandes grupos económicos de la Argentina, hoy está reunidos entre sí o con el propio Milei diciéndole a partir de ahora los nombres tienen que ser esto o el rumbo económico tiene que ser este otro. Es decir, hay un factor de poder acá muy fuerte que va a incidir y esto es lo que va a determinar un poco qué es lo que va a pasar luego en la Cámara de Diputados de la Nación, que recién vamos a tener un mapa mucho más sólido el 26 de octubre. Pero esto sin duda alguna que ya está configurando y esto está posicionando de alguna manera a los actores de cara al 26. El propio Milei hacía referencia o decía, estos son las PASO. Bueno, de alguna manera lo son. Bien, recién respecto a los nombres que usted hacía mención, ayer el Gordo Dan tuiteó, o en realidad puso en X, un mensaje, él que ha sido tan de poner y sacar nombres dentro de la gestión del gobierno a través de esta red social. Le mandaba un mensaje al presidente y le decía, presidente, reordene a los técnicos, director técnico, le ponía, reordene a los jugadores para poder sacar el equipo adelante, palabras más, palabras menos. Y justo hoy en la reunión de gabinete, dicen que dentro de todas las figuras que hemos podido ver por medios nacionales que estaban ingresando a esta importante reunión, no aparecía Toto Caputo. ¿Significativo? ¿Se sabe algo al respecto de esta decisión? Bueno, estas comunicaciones internas, que obviamente van con delay o van con serias interrupciones, tienen que ver con estas internas a las que yo hacía referencia recién. Es decir, ahora los que quedaron excluidos en los armados son los que vienen a pasar factura. Y vamos a ver qué es el reordenamiento que al final va a hacer el presidente, si le va a dar cabida a estos personajes o no, o le va a seguir dando cabida a los que armaron la derrota, porque las derrotas también se construyen. Vamos a ver en este proceso que no va a llevar más de 48 horas, ¿cuál va a ser el armado que le va a proponer el establishment al que yo estaba haciendo referencia recién? Hay mucho que decir y hay facturas que tienen que pagar. Hay una desconfianza muy seria y muy profunda respecto del rumbo económico. Las tasas de interés siguen subiendo a valores realmente muy significativos, han llegado al 80% con la idea de tentarlos y de sacarlos del dólar, y sin embargo el dólar sigue subiendo. Un 7% del viernes a hoy. De manera que hay una presión sobre el dólar que es imposible de frenar. El gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para tratar de sostenerlo con deuda externa, con deuda interna, con blanqueos. Y haciendo incluso cosas, que dijo que no iba a hacer. Exactamente, como por ejemplo el endeudamiento, como por ejemplo con la emisión de bonos a 10 años, es decir, alguien algún día los pagará. Y sin embargo el dólar sigue con una tendencia alcista. Todos sabemos que el dólar en esta economía bimonetaria que tiene la Argentina no es un factor autónomo o independiente que tiene su propia lógica, sino por el contrario, una suba del dólar inmediatamente va a impactar en los precios. De manera que acá se ponen en juego una serie de variables. Y cuando digo en juego, digo en tensión, una serie de variables, unas de índole político y otras de índole económico. Y por supuesto en algún punto están yuxtapuestas y en algún punto están contrapuestas, ¿no?
claro. Bien. Pensando, volviendo al ganador, que en este caso sería Axel Kicillof, ¿cree que la figura de él se posiciona después de lo que ha sido esta victoria? Que, insisto, usted nos mencionaba recién en números, porque ahora podemos comprender la importancia que tenían estas elecciones, no solamente para el conurbano bonaerense, sino también para todo el país. ¿Cree que de esto sale vencedor pensando en una posible candidatura? Por eso digo, posicionarlo como figura política a nivel nacional, ¿o todavía falta mucho para pensar en eso? No, a mí me parece que indudablemente lo deja para ponerlo en términos rápidos. Esto lo pone en la gatera como un posible candidato muy fuerte. De hecho, ayer los cánticos que se escuchaban es Axel Conducción Nacional, y refrendando este posicionamiento de los más adherentes o de los adherentes más cercanos, hay varios llamados de gobernadores que estaban un poco dudando, que andaban un poco por los márgenes de la centralidad de la decisión, que anoche mismo le llamaron para manifestarle su respeto y de algún modo su adhesión. De manera que este triunfo, que tiene un carácter bastante personal, porque recordemos que él, a contrapelo de lo que pensaban muchos dentro de la estructura del PJ, decidió desdoblar la elección. Esto era una jugada muy grande, porque si en esta elección perdía, las facturas iban a llegar sobre él. Como esto ha sido muy contundente, muy fuerte, los porcentajes y las diferencias, esto lo posiciona como una referencia nacional indubitable. Yo no sé si va a ser exactamente el candidato o no, pero sí digo que claramente lo pone como un actor o como un elector preferencial en este armado. Por otro lado, los intendentes de toda la provincia de Buenos Aires, más de 70, han mostrado una adhesión y han mostrado un respeto hacia ese liderazgo, de manera que este es otro dato muy significativo. Es decir, intendentes en la provincia, gobernadores por fuera de lo que es la provincia de Buenos Aires, gobernadores nada más y nada menos como el de la provincia de Córdoba, ¿no? De manera que me parece que acá se empieza a forjar y se empieza a clarificar un liderazgo muy distintivo. Bien, y por último, ¿por dónde le parece que van a pasar los desafíos políticos y económicos que va a tener Axel Kicillof de ahora en adelante para tratar de sostener o incluso hasta aumentar estos números? Me parece que no solo son de Axel, me parece que todo el peronismo tiene que hoy demostrar toda esa serie de valores que tiene un Estado presente, un Estado cerca de la gente, la justicia social, inclusive como valor, lo tiene que decodificar. Es decir, le tiene que decir al elector cómo va a hacer para bajar la inflación, para aumentar la ocupación, para aumentar el crecimiento en la economía, para aumentar los valores de la seguridad, que son demandas que está reclamando el electorado. Me parece que esa es la gran tarea que hoy tiene el peronismo, es decir, de cara a la sociedad y pensando en el 2027, presentarle con toda claridad cuál es su programa de gobierno, cuáles son las políticas públicas concretas que piensa llevar adelante como alternativa. Esto me parece que es un desafío importante y además, una vez que se haya definido, saberlo comunicar, ¿no? Por supuesto.